Imagina que tienes 8 años y que tu mayor miedo no sea ni la oscuridad, ni el colegio, ni los monstruos debajo de la cama, sino volver a casa. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más devastadores de negligencia, abuso y fallo institucional en la historia reciente de Estados Unidos. Un caso que no solo conmocionó a California, sino que obligó a revisar todo un sistema de protección infantil. Hola, soy Nina, soy criminóloga y hoy te cuento el caso de Gabriel Fernández. Gabriel nació el 20 de enero del 2005 en California. Desde el principio su entorno fue inestable. Su madre biológica, Pel Fernández, tenía antecedentes de negligencia y dificultades familiares. Durante sus primeros años, Gabriel no vivió de forma estable con ella. Fue criado por familiares que describían de él que era un niño cariñoso, sensible y alegre. Pero su madre biológica, Pel Fernández, cuando Gabriel tenía 7 años, decidió recuperar su custodia y además empezó a convivir con su pareja, Isauro Aguirre. Ese momento marca el inicio del periodo más oscuro de su vida. Desde una perspectiva criminológica, cuando analizamos casos de violencia intrafamiliar extrema, hay una variable que frecuentemente aparece y es el cambio brusco de entorno. Si un menor pasa de un entorno protector a otro potencialmente disfuncional sin la supervisión adecuada, el riesgo se multiplica. Y en este caso, el riesgo no fue detectado a tiempo. Isauro Aguirre era un exguardia de seguridad con una personalidad completamente autoritaria y un historial de comportamiento controlador. Los vecinos lo describían como una persona distante, rígido y dominante. La dinámica que comenzó a establecerse en el hogar era progresiva. Y esto es clave. La violencia severa nunca empieza en su punto máximo, siempre empieza con pequeñas escaladas. Castigos desproporcionados, control excesivo y aislamiento. Gabriel comenzó a mostrar señales. Llegaba al colegio con golpes visibles, con moretones, con cambios de comportamiento. Los profesores empezaron a notar que algo iba mal. Un niño que antes era participativo, ahora era retraído. Un niño que antes era comunicativo, ahora era temeroso. Y el colegio abrió un protocolo y notificó a servicios sociales. No una vez, sino varias veces. Gabriel incluso llegó a contar que lo castigaban físicamente, que lo golpeaban, que lo obligaban a dormir en espacios reducidos. Pero aquí ocurre algo que cambia el curso de este caso. Las visitas de supervisión no detectaron el riesgo letal inminente y el expediente fue cerrado. Esto nos obliga a introducir un concepto fundamental: la normalización del riesgo. Cuando los profesionales trabajan con tantos casos de negligencia leve o moderada, puede desarrollar lo que se llama fatiga por compasión o fatiga institucional. Y situaciones que son graves empiezan a verse como no tan urgentes. La violencia en el hogar no solo continuó, sino que también se intensificó. Gabriel comenzó a ser aislado de sus hermanos. Recibía castigos que no era disciplina, era humillación, privación y control. Cuando aparece la deshumanización del menor, el riesgo de letalidad aumenta exponencialmente. El niño deja de ser percibido como un sujeto y pasa a ser objeto de control. Los vecinos escuchaban los gritos, pero en muchos contextos los gritos infantiles se interpretan como problemas familiares y no como señales de tortura. Y este es otro elemento clave. La violencia doméstica extrema suele estar precedida por el silencio social.
El 22 de mayo del 2013, Gabriel fue brutalmente agredido. Fue trasladado al hospital en estado crítico. Los médicos detectaron inmediatamente que no se trataba de un accidente. Había lesiones recientes y también antiguas. El patrón estaba claro. El informe forense posterior determinaría como causa de muerte homicidio por traumatismo contundente y un historial de abuso prolongado. Gabriel murió el 24 de mayo del 2013. Tenía solo 8 años. Hasta aquí podríamos pensar todos que estamos ante otro caso de violencia doméstica, pero no. Este caso es más complejo, porque las señales estaban, porque hubo advertencias, porque hubo visitas y porque hubo decisiones administrativas que concluyeron que no existía un riesgo evidente. El abuso severo es rara vez visible y además suele ser ignorado. Gabriel no murió en un entorno oculto, murió en un sistema que vio señales, pero no actuó con contundencia necesaria. Y ahora vamos a hablar del juicio, de las condenas, de la responsabilidad penal y el impacto social que cambió protocolos en California. Porque en este caso no terminó el día en que murió Gabriel. Ahí empezó el juicio del sistema. Cuando un niño muere por abuso prolongado, el crimen no termina en la escena. Empieza una segunda fase, la fase judicial, la fase social y la fase moral. Porque cuando las señales existían, la pregunta no es solo quién lo hizo, la pregunta es quién permitió que continuara. Después de la muerte de Gabriel, los médicos notificaron inmediatamente a las autoridades. El nivel de lesiones no dejaba margen a ninguna duda. No era un accidente doméstico, no era una caída, era violencia repetida. Per Fernández e Isauro Aguirre fueron interrogados. Sus versiones cambiaban continuamente, se contradijeron entre ellos. Intentaron minimizar todo lo ocurrido, pero la evidencia forense era contundente y ambos fueron arrestados por homicidio. Y aquí entramos en la dimensión penal del caso. La Fiscalía presentó cargos por asesinato en primer grado con circunstancias especiales. En el sistema judicial de California, eso significa algo muy concreto: intencionalidad, crueldad extrema y posibilidad de pena de muerte. No todos los homicidios permiten esta calificación, pero este sí. El juicio de Isauro Aguirre comenzó en el año 2017. Desde el inicio, la estrategia de la Fiscalía era muy clara: demostrar que no se trató de un arrebato, no fue una pérdida momentánea de control, fue un patrón sistemático, un patrón consciente y un patrón progresivo. Y eso, en criminología, cambia completamente el análisis. Durante el juicio, los médicos testificaron sobre la naturaleza de las lesiones. Explicaron que no eran heridas aisladas, eran el resultado de una dinámica sostenida. Había señales de abuso repetido en distintas fases de curación. Cuando las lesiones aparecen en distintos momentos evolutivos, significa repetición, significa continuidad, significa que hubo tiempo de detenerlo. Y no se hizo. También declararon profesores. Declararon que Gabriel había ido a la escuela con marcas visibles, que además había verbalizado miedo y que había insinuado castigos severos. El colegio cumplió su protocolo y notificó, y ahí es donde el caso se vuelve estructural, porque la responsabilidad ya no es solo individual, es institucional. Desde la perspectiva criminológica, este caso se convierte en un estudio de violencia intrafamiliar extrema, deshumanización progresiva, fallo sistemático y responsabilidad compartida. Pero volvamos al juicio. La defensa intentó argumentar
que no existía intención de matar. Intentaron reducirlo a disciplina mal gestionada, pero el jurado evaluó el conjunto de pruebas y llegó a una conclusión contundente: culpable. Isauro Aguirre fue condenado a muerte, una de las sentencias más duras del Estado. Y eso envió un mensaje muy claro. El sistema penal consideró el caso de máxima gravedad. Pel Fernández, en cambio, optó por una estrategia distinta. Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2018. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde el análisis criminológico, su perfil es distinto al de Isauro Aguirre. Aquí aparece un concepto relevante: coautoría por omisión activa. No solo permitió que esto sucediera, sino que además participó. No solo miró a un lado, sino además sostuvo esa dinámica. En criminología existen estudios sobre madres colaboradoras o agresoras en abuso infantil. Y algunos factores que suelen aparecer son estos: dependencia emocional de la pareja, baja empatía parental, historia previa de negligencia y dificultad de vinculación afectiva. Pero nada de esto exime su responsabilidad, pero nos ayuda a entender el contexto psicológico. Ahora entramos en la parte más incómoda de este caso: la responsabilidad del Estado. 4 trabajadores sociales del condado fueron acusados penalmente, algo que es extremadamente poco común. Se les imputó falsificación de registros y omisión grave. La Fiscalía argumentaba que ignoraron las señales claras, que cerraron el caso prematuramente, que no evaluaron correctamente el riesgo, pero en 2020 los cargos fueron desestimados. Y aquí se abre un debate profundo: ¿dónde termina el error profesional y empieza la responsabilidad criminal? ¿Puede un sistema sobrecargado responder adecuadamente a todos los casos? ¿La saturación institucional reduce la capacidad de detectar el riesgo real? El caso generó una ola de indignación nacional. Hubo protestas, revisión de protocolos, reformas administrativas, pero ninguna reforma devuelve una vida. Y ahora vamos al análisis criminológico, porque más allá del juicio, este caso es un estudio de violencia extrema en un entorno doméstico. Primero, la progresión. La violencia severa rara vez aparece de forma instantánea. Casi siempre sigue una curva. Empieza con control, sigue con castigo, continúa con aislamiento y termina en deshumanización. Cuando el agresor deja de percibir a la víctima como un sujeto, el límite moral desaparece. Y eso ocurrió aquí. Segundo es la dinámica de poder. Isauro Aguirre ejercía dominio absoluto. El control es un elemento central en perfiles violentos de este tipo. No se trata solo de una agresión. Se trata de someter, de imponer, de establecer jerarquía absoluta. Y el tercero sería el componente psicológico. No se documentó psicosis, no hubo delirio, no hubo ruptura de la realidad, hubo conciencia. Y esto es importante, porque diferencia la violencia instrumental de la violencia psicótica. Aquí hubo intencionalidad sostenida. Cuarto sería la invisibilización social. Los vecinos escucharon. El colegio notificó. Servicios sociales visitaron, pero el entorno no lo interpretó como un riesgo letal. Y aquí aparece un fenómeno clave: la fragmentación de la información. Cada institución tenía una pieza, pero nadie tenía el cuadro completo. Cuando la información no se integra, el riesgo se subestima. Este caso también nos obliga a reflexionar sobre algo incómodo. La violencia contra menores depende absolutamente de adultos que intervengan. Un niño no puede escapar solo. Un niño no puede denunciar eficazmente por sí mismo.
Un niño depende de que alguien le crea y actúe. Gabriel Fernández tenía solo 8 años de edad. 8 años. No murió por un instante de ira. Murió tras una dinámica sostenida de violencia. Murió después de que hubiera señales y después de que hubiera advertencias, después de que hubiera oportunidades. Y eso es lo que hace que este caso sea devastador. No fue invisible, fue insuficientemente atendido. Este caso no es solo un crimen, es un espejo de cómo los sistemas pueden fallar, de cómo la normalización del riesgo puede ser letal y de cómo la indiferencia estructural puede llegar a convertirse en cómplice. Si te interesan análisis serios desde un punto de vista criminológico real, suscríbete. Porque aquí no contamos historias, contamos hechos. Soy Nina y te lo cuento. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos los martes y domingo.